¿Cuántas veces hemos escuchado hablar acerca de los mitos que existen alrededor de la cesárea, de que muchas mujeres que estaban a punto de parir lo podrían haber hecho por parto natural y sin embargo el médico las llevó a la operación y les hizo cesárea? Hay muchas dudas, hay muchos mitos, así que nos vamos a meter en tema de esta forma y por supuesto después hablamos con los especialistas. Parir y nacer son quizá los eventos más naturales de la existencia humana, en los que entran en juego los saberes y el instinto que genéticamente los mamíferos acarreamos durante miles de años. Sin embargo, en pleno siglo XXI nos encontramos en medio del debate acerca de cuáles son las formas más adecuadas de traer un hijo al mundo. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, en Argentina, 4 de cada 10 partos se realizan por cesárea, lo que supera la tasa ideal recomendada por los profesionales de la salud, que debe oscilar entre el 10 y el 15%. Debido a la creciente medicalización del parto y a la implementación indiscriminada de prácticas y tratamientos protocolizados, desde 2015, la Argentina cuenta con la Ley de Parto Respetado. Su objetivo es que la mamá y su bebé sean los protagonistas y que el nacimiento se desarrolle de la manera más natural posible. Además, la ley garantiza a la madre poder elegir quién la acompañará durante los controles prenatales, parto y posparto, priorizando siempre el parto natural por sobre la cesárea. ¿Qué otros derechos garantiza la Ley de Parto Respetado? ¿Todas las mujeres pueden atravesar un parto humanizado? ¿En qué casos la cesárea es indispensable? ¿Cómo y cuándo se determina? Y por supuesto, todas estas preguntas las van a responder los especialistas que hoy nos están acompañando. Muy buenos días, bienvenidos a Pura Vida. Le damos la bienvenida a la licenciada Constanza Seeley, directora ejecutiva de Voices, y al doctor Ariel Karolinsky, especialista en salud familiar de la OMS. Muchísimas gracias por estar acá. Bueno, a ver, vamos a aclarar un poco, a echar un poco de luz sobre el tema cesárea, que tanto miedo le da especialmente a las mujeres que están a punto de dar a luz. ¿A vos cuánto te falta? A mí, para principios de agosto tengo fecha. Ah, bueno. Siempre da miedo para la mujer que va a parir que no vaya a terminar en cesárea. ¿Doctor? Sí. Bueno, es importante la pregunta y sobre todo que un programa como ustedes, la televisión pública, traiga este tema a consideración, ¿no? El tema de parir y la forma de parir atraviesa la historia de la humanidad. Y hoy estamos asistiendo a una verdadera, como calificamos, epidemia de cesáreas a nivel global y en particular en nuestra región en América Latina. Desde el año 1985, la Organización Mundial de la Salud estableció como recomendación a nivel poblacional que no se debiera superar una tasa de cesáreas entre el 10 y 15%. Y eso está basado en pruebas científicas y en estudios que avalan esta determinación. ¿Y por qué entonces hay tanta cantidad de cesáreas hoy en día? Esto tiene que ver con múltiples factores. Por un lado, porque muchas veces no se toman decisiones en base a las indicaciones precisas para establecer una cesárea, condicionado a veces por diversas prácticas que no son necesarias, inducciones de trabajo de parto sin indicación, elegir hacer una cesárea sin indicación médica, la presión a veces de la misma familia o de la misma mujer hacia los médicos, los sistemas de organización de salud que condicionan diferentes perfiles de práctica profesional, los mismos profesionales que durante la mañana se desempeñan en hospitales públicos y que determinan una tasa promedio de cesáreas a nivel nacional del 31.9% según cifras oficiales del Sistema Informático Perinatal para la Gestión del Ministerio de Salud de la Nación para el año 2014, se producen también tasas de cesáreas que duplican estas cifras a nivel de las obras sociales provinciales. Claro. ¿Es un tema económico, doctor Karolinsky? No solamente económico, por un lado factores económicos, por un lado falta de conocimiento, sobre las implicancias que puede tomar esta decisión, no solamente a nivel individual, sino a nivel poblacional, y esto lo digo tanto en falta de conocimiento de parte de los equipos profesionales, como también de parte de la población. Claro, porque hay, vos
nos trajiste, nos compartiste unas encuestas que se realizaron sobre cuál es la percepción que tienen muchas veces las personas en torno a qué implica hacerse una cesárea. Tenemos unas plaquitas para compartir con ustedes, ir charlándolas con vos para que nos expliques, bueno, por qué se percibe de esta manera a las cesáreas, porque es importante entender cómo se la ve desde afuera también, no solo desde el mundo médico, porque hay muchas mujeres que llegan al consultorio y dicen, doctor, yo quiero que usted me haga una cesárea porque tal día me viene bien, así dejo al chico en el jardín y después vamos al hospital y ya me interno. Bueno, tenemos la primera placa para compartir con ustedes. Sí. ¿Son todas necesarias? El 67% de los argentinos cree que en los últimos 10 años los nacimientos por cesárea en la Argentina aumentaron. Y el 55% de los argentinos cree que van a seguir aumentando. Esto es como, bueno, está dado. Sí. ¿No podemos hacer nada? Lo que muestra claramente la encuesta que realizamos es que hay conciencia en la población acerca de esto que el doctor y las organizaciones internacionales califican como epidemia. La gente sabe que hay un crecimiento en la tasa de cesáreas y piensa que esta tasa va a seguir creciendo. Es muy interesante lo que muestra el estudio porque básicamente lo que muestra es que hay mucha desinformación en la población y muchas contradicciones. Hay un conocimiento de que la cesárea salva vidas, pero también hay un altísimo conocimiento de que a veces en la Argentina la cesárea se realiza sin indicación médica. Bueno, justamente la siguiente placa que tenemos es la importancia de promover un parto natural, la percepción que tiene la gente. El 46% dice que es muy importante, el 35% bastante importante y de ahí para abajo poco importante o nada importante. ¿Cómo puede ser que haya gente que considere que no es muy importante promover primero el parto natural? Nosotros tratamos de entender cuál es en la población el imaginario de la cesárea versus el parto natural, y lo que surge es que la cesárea es vista por la población como un método que tiene bastantes beneficios. Ajá, el principal beneficio que tiene está relacionado con el tema del dolor de la madre. Nosotros le preguntamos a la gente, por ejemplo, si piensan que en general las mujeres prefieren tener un hijo por cesárea o por parto natural. Sí. La mitad dice que las mujeres prefieren por parto natural, pero hay 3 de cada 10 que dicen que las mujeres prefieren por cesárea. Como si no doliera la cesárea. Claro, claro. Con todo lo que duele. Claro. Tiene que ver, vos le preguntabas al doctor si este tema tiene que ver con temas solamente económicos. Sí. No tiene que ver con temas solamente económicos, y la encuesta lo muestra, porque una de las cosas que se muestra a través de la investigación es este tema del dolor y de cómo en nuestra sociedad hoy el dolor es algo que tiene que ser evitado sí o sí. Pero ahí está el problema, me parece también, no solo de nosotros como sociedad, sino de los médicos que por ahí no logran transmitirle, que por ahí no promueven el parto natural, que no es lo mismo dolor que sufrimiento, ¿no? Que, bueno, el dolor es parte del proceso, pero que con un buen acompañamiento se puede tolerar, ¿no? ¿Cómo se hace para explicar eso? O sea, vos dijiste algo que es muy importante, es dolor, sufrimiento, y aparte hay como aseveraciones, hasta casi bíblicas, que se van transmitiendo de generación en generación sin cuestionamiento, y hasta a veces de malas traducciones, ¿no? Parirás con dolor. El parirás con dolor, algunos lo interpretan que debía ser traducido como parirás con trabajo. ¿Sí? Y en realidad eso es lo que tiene que transitar una mujer y quien la acompaña en ese momento. El trabajo de parto. El trabajo de parto no necesariamente se debe asociar con dolor, y las percepciones del dolor son totalmente variables de una mujer a otra. Claro. O sea, la necesidad de intervenciones adicionales, como por ejemplo una anestesia peridural para disminuir el dolor, no es necesaria en todas las mujeres por igual. Pero porque sí en la mayoría, ¿o no, doctor? ¿Cómo? ¿En la mayoría de las personas sí? No. ¿En la mayoría de las mujeres sí? Por el contrario, Ana decía recién el hecho de la preparación para ese momento tan importante y trascendente en la vida de una mujer y de su pareja, ¿no? Como es traer un hijo al mundo. Creo que es el momento más importante, uno de los más importantes en la vida de las personas. Todo el proceso de preparación para el parto, el conocimiento profundo
de los diferentes cambios fisiológicos que se van a ir dando momento a momento, porque es hora tras hora, el conocimiento de que para llegar a un parto normal en forma exitosa se requieren respetar tiempos fisiológicos del parto, la dilatación, no apurar, no producir la rotura artificial de las membranas, o sea, de la bolsa, permitir la evolución normal, el descenso y la progresión el descenso del bebé y la progresión del trabajo de parto, no estimular adicionalmente la contractilidad uterina si no es necesaria, de manera de no producir distosia, es decir, dificultades a una progresión normal, que conllevan también la producción de ese dolor, ¿sí? Estimulado. O sea que cuando uno preserva, uno habla de parto digno, parto seguro, sí, parto respetado, es preservar justamente lo que ancestralmente se hacía, que era los tiempos fisiológicos de evolución de un trabajo de parto. Es lo que no suele pasar. Y no intervenir si no es necesario. Hay un principio básico de la medicina en general que se aplica para la obstetricia en particular, que es el primum non nocere. Primero no dañar. Es decir, no intervenir si no es necesario. Y en esto de cesáreas versus parto, es claro eso. Uno cuando analiza desde el punto de vista de estudios cómo va aumentando la tasa de cesáreas a la par de aumentar las inducciones del trabajo de parto, es decir, provocar el inicio artificial del trabajo de parto, el uso de anestesia sin necesidad, porque eso modifica también la contractilidad uterina y la progresión del trabajo de parto. Como decía antes, intervenciones que deberían ser desechadas porque no producen ningún beneficio. Entonces hay una gran brecha entre evidencia científica, es decir, pruebas científicas que son beneficiosas para lograr un parto exitoso y que debieran ser estimuladas, y pruebas o intervenciones que no son beneficiosas y que en algunos casos pueden llegar a ser perjudiciales y que deberían ser desestimadas. Doc, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás? Una aseveración y dos preguntas, ¿no? Primero, o sea, que en este momento la medicina actual lo que se procura a los pacientes es que no tengan dolor, cualquier tipo de situación, sea parto natural, sea cesárea, creo que el dolor habría que empezar a trabajar desde el punto de vista de que la medicina está preparada para poder tratar el dolor y prevenirlo en cualquier contexto, ¿no? O sea, que no hay una diferencia de dolores entre una y otra porque simplemente está muy bien tratado el dolor actualmente en la Argentina. Pero me preguntaba, el otro día salió un artículo sobre cómo bajó la tasa de mortalidad perinatal, ¿no? O sea, que estamos en los niveles más bajos, y justo coincide con el tema de el aumento de las cesáreas. Yo no digo que yo, la verdad, estoy a favor del parto natural, pero este tipo de datos, y una cuestión que también muchas veces desde afuera la gente se pregunta, ¿es una cuestión de costos? ¿Al cirujano le pagan más si hace cesárea que parto natural? ¿La obra social o sea, ahorra plata haciendo cesáreas? ¿Cuáles son los intereses atrás de todo esto? Bien, son muy buenas las dos preguntas que me haces. La primera, también es importante traer precisiones desde el punto de vista de estudios poblacionales a nivel mundial. Cuando la Organización Mundial de la Salud habla de la tasa de 15%, entre un 10 y 15%, me permito robarles 30 segundos para decirles que asistimos a nivel global a una verdadera paradoja con respecto a la utilización de una práctica que nace a la luz de la obstetricia para salvar vidas de madres y de niños, como es la cesárea. Porque las poblaciones que más necesitan la cesárea son las que menos acceden. Justamente las poblaciones del hemisferio sur, del Asia subsahariana, y esto que representa también situaciones de inequidad a nivel social dentro de nuestra región de América Latina, las poblaciones más necesitadas son las que menos llegan a tener tasas cesáreas, y ahí se ve claramente cómo hay una relación inversamente proporcional. A menor tasa de cesáreas aumenta la mortalidad materna y aumenta la mortalidad neonatal. En ese contexto. Por el contrario, cuando comienza a aumentar la tasa de cesáreas por encima del 15%, no se observa un beneficio adicional en términos de reducción de mortalidad materna y de mortalidad neonatal. Es más, hay algunos estudios que nos hablan de que ese efecto sería inverso. Por eso es muy importante tener información científica para no basarnos en presunciones a la hora de sacar falsas conclusiones. Es más, estudios canadienses comparando en poblaciones de más de 300.000 nacimientos de mujeres con bajo riesgo, ¿sí?, embarazos a término, parto vaginal planificado versus cesárea vaginal planificada, en términos de mortalidad materna, la probabilidad de muerte materna es 4 veces mayor para la cesárea que para el parto vaginal. Me permito aportarles a la audiencia y a ustedes también algunas cifras importantes en términos de complicaciones maternas graves, porque en estos términos es lo que hay que llevar información para que las decisiones
y el ejercicio de los derechos sean en base a información fundamentada. Si yo les comentara a ustedes que comparando parto vaginal planificado versus cesárea planificada en población de bajo riesgo y a término, la probabilidad de complicaciones maternas graves aumenta en 5 veces la probabilidad de paro cardíaco, en 4 veces y media la probabilidad de hemorragia grave que necesita transfusión, en 3 veces la posibilidad de histerectomía, es decir, que se le extirpe el útero a una mujer por complicaciones de una cesárea. Son todos riesgos mayores de la cesárea versus el parto vaginal. 3 veces el riesgo de tromboembolismo pulmonar, 3 veces mayor el riesgo de infección grave. Y si además uno le diría a una mamá, y estos son los que ustedes me preguntaban antes, el tiempo que un profesional debe invertir para informar en forma consciente y que una mujer tome decisiones fundamentadas, si hacer una cesárea electiva aumentara el riesgo de morbilidad respiratoria neonatal, ¿harías eso? Y los estudios científicos, ¿qué nos dicen? Que hacer una cesárea electiva aumenta 4 veces la probabilidad de dificultad respiratoria neonatal, distrés respiratorio al nacimiento, comparado con el parto normal. Recordemos que cuando el bebé pasa por el canal, o sea, lo que hace es, hace como hay una cuestión fisiológica que necesita el bebé, ¿no? Exactamente. El tema de la que sería... y eso que estás describiendo muy bien, Adrián, que le provoca estrés al bebé, también estimula las secreciones hormonales que fomentan la maduración o completar la maduración pulmonar. Y la producción de leche también para la madre. Pero esto es muy importante, porque uno de los grandes problemas que tenemos es en la subpoblación de mujeres que están en el término precoz, en el inicio del término. Un embarazo de término se define a partir de las 37 semanas. Entonces se comienza a ver un aumento de la incidencia de cesáreas electivas justamente en esta etapa. Y en esa etapa aumenta la probabilidad de dificultad respiratoria natal en 3.9 veces por ciento. Ahora, en el caso de las cesáreas, ¿también aumenta la probabilidad de que el bebé termine siendo internado en neonatología? Justamente. Esto que estaba diciendo es, digamos, la forma en que al tener dificultad para respirar por sus propios medios, naturalmente el bebé tiene que ser internado para que esté en un ambiente donde tenga mayor concentración de oxígeno y porque no puede respirar por sus propios medios. Entonces, y el segundo punto que creo que me hablaba... Sí, los intereses que uno puede pensar que hay atrás de todo esto. Claro. O sea, a nivel de obras sociales, prepagos, médicos, en esto, por un lado parece ser una cuestión paradojal también. ¿Por qué? Porque se sabe que desde el punto de vista de costos económicos, hacer una cesárea implica aproximadamente unos $500 más comparado a un parto vaginal. Mayor personal, mayor tiempo de internación, ¿sí? Mayor requerimiento de drogas. Entonces, desde ese punto de vista, ¿cuál sería el negocio? Bueno, eso hay que verlo por parte de los financiadores de la salud, ¿sí? Que podrían estar cobrando más tiempo de ocupación más sanatorial, etcétera, claro. Más uso de las instalaciones, sí. El hecho de que un bebé ingrese a terapia intensiva multiplica geométricamente los costos de internación, que alguien siempre los tiene que pagar. Alguien siempre los tiene que pagar. Y entonces, y el otro punto importante, y que muchas veces no se dice, es el costo social que deriva de estas prácticas innecesarias. El tiempo de recuperación de una madre que tiene una cesárea es mucho mayor que una mujer que tiene parto vaginal. Ni hablar, yo que he tenido cesáreas así, eterno, doloroso y las terrible. Complicaciones de la herida, o sea, las complicaciones de la herida, el tiempo a retornar a sus prácticas habituales dentro del hogar, pero también para retornar al trabajo. Y poder tener el bebé en brazos. Que no puedes hablar, te dice, no puedes hablar. Le vamos a preguntar a la licenciada ahora acerca de este estudio que han hecho. Exactamente. Queremos volver a las percepciones en base a la encuesta que ustedes hicieron de cuáles son los beneficios del parto natural, como para entender qué se piensa del parto natural, si tiene o no beneficios. Tenemos la última placa, que el parto natural favorece la recuperación de la madre. El 77% considera que es indistinto, por ejemplo, en el caso de si una cesárea o un parto natural. Que el parto, el 77%, sí, hay conciencia de que el parto natural beneficia la recuperación de la madre, la conexión madre-bebé y la lactancia. O sea que ahí se muestra un cierto conocimiento de la población. El problema empieza
cuando empezamos a hablar acerca del bebé. Claramente hay un desconocimiento acerca del beneficio que tiene el parto natural para la salud del bebé y para el riesgo en general de la madre y del bebé. Esto no es un dato menor, como si el bebé para la población no formara parte de la ecuación. La elección se trata de un tema de la madre y no tiene nada que ver con el bueno, bebé. Y el parto respetado también tiene que ver con las prácticas que se le realizan no solo a la madre, sino al bebé inmediatamente después de parir, aspiraciones, inyecciones, gotitas en los ojos y demás, que muchas veces se dice, bueno, no puedes esperar un ratito, que dámelo, lo abrazo, qué sé yo, y después le haces todo lo que tenés que hacer. Bueno, eso incluye también el parto respetado. Ahora, ¿cómo mejorar la percepción que se tiene de esto para que las mujeres nos sintamos más habilitadas también a pedir? Porque yo recuerdo, en mi caso, en mis 2 partos, yo pedí que no me pusieran suero, por ejemplo, y me dijeron que no era posible, que después si estás hipotensa, después no te encuentran la vena y que es mejor tenerlo puesto. Y la verdad que hacer fuerza para parir con la vía puesta es insoportable, por ejemplo. Digo, es un detalle menor, no es una cesárea, pero no se pudo. Es un tema de información, de que las mujeres se informen y de esta manera se empoderen, y creo que una línea de información que muestra el estudio, que claramente está vacante y que obviamente le va a interesar a la población, que es la que mencionó Ariel, es focalizar en cuáles son los riesgos para el bebé, que hoy la sociedad no los está conociendo y tiene potencial esa información de cambiar la ecuación. Constanza, ¿cómo fue el proceso para hacer este estudio, este relevamiento de información que hicieron? La verdad que es un tema muy interesante que muestra también bastante la problemática que hay detrás de este tema. Nosotros nos dedicamos a hacer investigación sobre distintos temas sociales hace 15 años, la presidenta de Voices hace 30, etcétera, y este es el primer estudio que hicimos, no contratado por un cliente, sino por financiación colectiva. Se acercaron un grupo de profesionales, mujeres, que acompañan a otras mujeres en situación de embarazo, puerperio y primera crianza, Vicky Seguí y Mujer Íntegra, que es un site que da información sobre estos temas a las mujeres, muy preocupadas acerca de este tema, y organizaron una colecta, un crowdfunding, y fueron otras 40 mujeres las que financiaron esta investigación, lo que muestra por un lado que hay un gran desconocimiento en la población, pero también que está emergiendo un grupo de mujeres, en muchos casos afectadas por una cesárea que ellas consideran innecesaria, con un gran interés en que se debata. ¿Y cómo? Tenemos la última placa para compartir de este informe que nos estás mencionando. De poder elegir, ¿usted cree en general que las mujeres prefieren un parto natural o por cesárea? Según esta encuesta, el 46% dice que las mujeres prefieren un parto natural versus un 35% de cesárea. Acá vemos que todavía está alto esta percepción. Todavía está alto, pero queda como que en el imaginario que es como el ideal, pero es más, después... Claro, pero no sé si la yo voy a preferencia, poder... en realidad, después una parturienta termina siendo presa de el horario de la obstetra, la disponibilidad del quirófano, quién es que te recibe, qué asesoramiento te da, en qué situación emocional estás. Digo, la preferencia quizás está, pero terminas en cesárea igual. Sí, igualmente es importante, otra cosa que mostró el estudio es que 7 de cada 10 argentinos piensan que las mujeres tienen derecho a elegir una cesárea aún sin indicación médica. Increíble. Es decir, que es como la percepción de la población es un derecho de las mujeres. Nos queda muy poquito tiempo, o sea que si quieren redondear con alguna última idea, este es el momento. Perfecto. No, primero decir que estos espacios, o sea, el espacio de los medios, es fundamental para llevar información fehaciente, de calidad, y que el ejercicio del derecho a tener un parto respetado lleva como una condición necesaria contar con toda la información disponible, porque si no es un falso ejercicio de derecho, y la encuesta o las encuestas muchas veces reproducen eso, el desconocimiento, y a partir de ahí tomar como verdades cuestiones que no tienen ningún tipo de asidero científico, y esto requiere de acciones desde el máximo nivel del Estado, Ministerio de Salud, tanto nacional como provinciales, convocando a transformar esta realidad, la participación de diferentes actores como las sociedades científicas que nuclean a los especialistas, los cambios en los programas de formación, desde la misma facultad de medicina hasta las residencias médicas, porque los profesionales tienden a repetir lo que adquirieron
e incorporaron a las etapas de formación como si nuevas evidencias científicas no hubieran cambiado y el conocimiento científico no cambia a lo largo de los años. Entonces, el hecho de cambiar los patrones de práctica es otro de los puntos. Y el último, para no ponerlas nerviosas por el tema del tiempo, el tema de la población. Campañas de difusión pública, ¿sí? Con participación justamente del apoyo de agencias de cooperación internacional con la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, para llevar a la población y que tengan una presencia activa en un momento trascendente, como dije al comienzo de la entrevista, y ineludible en el ejercicio de derechos como es la forma de nacer. Gracias, doctor Karolinsky, y muchísimas gracias, señorita Siley, señora Siley, por haber venido hoy a Pura Vida Cada Día. Nos vamos a ir al corte, estamos apuradísimos, así que vamos, dale y ya volvemos. Vos sabés que cuando llegaste cambiaste el olor de mis mañanas. No, si vos sabés del día que tu madre vino, me dijo con ojos mojados que ibas a venir.